Hola amados, te bendecimos en el nombre de Jesús. Estás en tu programa A Tu Espíritu. Te damos la bienvenida y hoy tenemos una invitada especial que es nuestra hermana Gloria Rodríguez y tenemos también un tema bien especial como siempre todos los temas que tenemos cada día, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la tristeza. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué sensación es esa que viene a nuestras vidas? Y tenemos nosotros cómo recuperarnos de la tristeza. ¿Tenemos alguna herramienta que nos ayude a no permitirle a ella prevalecer por tanto tiempo en nuestra vida? Vamos a saber eso en esta noche. En el programa Tu Espíritu tenemos aquí a nuestra invitada especial, nuestra amada Gloria. Ella nos va a estar enseñando un poquito, así que vamos a prestar mucha atención. Bienvenida, amada. Gracias, le doy a la pastora, ¿verdad?, por la oportunidad que me da de invitarme a este programa, y le doy la gracia a usted que está ahí, que puede recibir de esta enseñanza que el Señor ha traído para nosotros en esta noche. Sí, Señor. Bueno, la pastora quiso, ¿verdad?, que habláramos de la tristeza. Y bueno, como la tristeza en sí quiere decir apesadumbrado, melancólico de carácter, triste. La tristeza puede ser un estado natural o puede ser accidental, de pesadumbre y también melancolía. Por ejemplo, uno puede ponerse triste de alguna mala noticia que le traigan, ¿verdad? Eso le puede causar a usted tristeza, pero son algunas otras. Aquí busqué una otra definición, ¿verdad?, como más que me gustara más para compartirla con usted. Dice tristeza, dolor o estrés emocional o mental o físico. Pero estuve buscando y dice que en el hebreo no posee una palabra general para la tristeza, sino que utiliza unos más o menos como 15 términos distintos para expresar diferentes dimensiones. O sea, la tristeza es algo bien como complicado, porque unas veces dice, ay, yo me siento triste, pero usted muchas veces no sabe por qué está triste. Es como un estado emocional a veces de la persona, o causada por siempre, casi todas las veces por una causa, ¿verdad? O por una razón. Nosotros muchas veces estamos tristes, aunque nosotros no lo sabemos, pero hay una causa. Sí, quiere decir que a veces la persona puede sentirse desanimada, puede sentirse sin ganas de hacer algo y quizás no se ha dado cuenta que está presentando eso, que la tristeza lo está visitando, le está tocando la puerta allí. Porque como usted dijo, hay muchas son las circunstancias por las cuales se puede estar triste, porque la tristeza es parte de la emoción, ¿verdad? De las emociones que tenemos en nuestra vida. Estamos vivos. Cuando estamos vivos vamos a sentir muchas cosas en nuestro ser, pero lo importante de eso es ir conociendo qué es la tristeza, ¿verdad? Cómo viene a nuestras vidas, cómo saber identificarla, pero también qué podemos hacer, qué respuesta podríamos tener nosotros para en el momento que nos sintamos tristes, en el momento que usted se sienta triste, usted pueda hacer, tomar esa herramienta, ¿verdad? Tomar ese consejo y aplicarlo a su vida para que entonces cambie la circunstancia. Amén. Pero nosotros, ¿verdad?, buscando, encontramos, ¿verdad?, que Dios no quería y no deseaba en ningún momento que nosotros, ¿verdad?, que los problemas y la tristeza fueran parte de la experiencia humana. Dios no quería que nosotros pasáramos por eso, pero sin embargo, usted va a ver cuál es la razón y cuál es la causa por lo cual nosotros muchas veces estamos tristes, y vamos a aprender ahora. Por eso dice la pastora en esta noche. Sin embargo, dice, el pecado de la humanidad trajo aparejado, dice, el dolor. Y lo podemos encontrar en Génesis 3:16 al 19. Yo le voy a leer solamente esa porción ahí para que usted vea cómo es que la tristeza entró a la humanidad, porque eso no era parte del plan de Dios. Dios quería que nosotros fuéramos todos felices, pero ya vamos a aprender ahora. Y dice, y mandó Jehová Dios, Génesis dice 3:16, dice aquí, ¿verdad? Dice al 19, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y darás
a tus hijos con dolor. Sabemos que el dolor de parir un hijo muchas veces, usted está alegre porque va a dar algún muchacho, pero le causa también tristeza, pues usted no sabe lo que hay ahí, ¿verdad? Eso es algo duro, ¿verdad? Que el dolor entró, vamos viendo que entró la tristeza, pero también entró el dolor, ¿verdad? Entonces dice, y al hombre le dijo, dice, por cuanto desobedeciste, o sea que la causa es la desobediencia. Por medio de la desobediencia es que ahora nosotros vamos a experimentar la tristeza, porque antes el hombre no había estado triste. Sí, no Dios lo puso ahí, él vivía feliz. Pero desde que el hombre decidió hacer, ¿verdad?, pecar, entonces entró con ese pecado, también entró la tristeza. Y dice, en el 18 dice, porque no lo vamos a leer todo, solamente algo, ¿verdad?, para que vayamos sabiendo más o menos de dónde viene esta tristeza. Dice el 18, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la sentencia. ¿Por causa de qué viene la tristeza? Por causa de la desobediencia, porque Dios no quiso que nosotros estuviéramos tristes, pero el hombre pecar, entonces ahí es donde se viene generando toda esta tristeza, ¿verdad? A veces como uno no sabe, pero es que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Ese pecado. Entonces ahora vamos a ver aquí, ¿verdad? Como dice, y dijo, y el pecado trajo pesadumbre, porque ya eso, como le dije anteriormente, eso venía aparejado ya, con el pecado venía la pesadumbre, el pesar, la tristeza, que eso lo pone triste a usted, ¿verdad? Entonces dice, y si no hubiésemos conocido la culpa, o sea que cuando usted se siente culpable, eso le da tristeza también. Entonces dice, eso es algo que viene arrastrando muchísimas cosas, dice, entonces no habríamos conocido, si no hubiésemos conocido la culpa, tampoco no habríamos conocido, dice, el pesar, ¿verdad? Eso es lo que pude estar buscando ahí, encontré eso, ¿verdad? La sentencia pronunciada en contra de nuestros primeros padres es el resumen, ¿verdad? La tristeza, dice. Y Dios resalta su desagrado sobre Adán en 3 aspectos. O sea, ya Dios estaba desagradado con el pecado del hombre, pero ya el hombre antes de estar ahí, él nunca había tenido tristeza. La tristeza fue generada por esa causa. ¿Por cuál la causa? El pecado, ¿verdad? Y dice, entonces la tierra, dice, el primero sería que la tierra queda maldita con esta sentencia. La morada terrenal del hombre quedó maldita, ¿verdad? Él dijo, maldito es el suelo de la tierra por tu causa. Eso le dijo el Señor a Adán, ¿verdad? El efecto de la maldición. ¿Cuál es el efecto de la maldición? También espinos y cardos, dice. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al ponerle aquellos los abrojos, el hombre iba a trabajar con todo eso, entonces eso le iba a causar molestia, le iba a causar dolor, ¿verdad? Cansancio. Entonces cansancio, dice, y el efecto de esta maldición, dice, espinos y cardos te producirá. Entonces, con todas esas cosas que el hombre desobedeció, mire todo eso lo que ya viene arrastrando, dolor para parir la mujer, ¿verdad? Quedó bajo también de esa sentencia que iba a tener sus hijos con dolor y eso le va a dar tristeza también, dice. Porque todos los quehaceres que ellos tenían anteriormente, Adán y Eva vivían feliz. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Pues ponerle los nombres a los animalitos, pasearse por el huerto y ya por la tarde hablar con papá felices. Pero después de que ellos pecan, entonces ya no tienen esa felicidad, entonces eso causó en ellos tristeza. Comienzan a descubrir emociones y sensaciones diferentes que antes ellos no habían experimentado, sí. Entonces dice, o sea que la ocupación que ellos tenían antes de experimentar ahora, esa ocupación que ellos tenían antes era placentera, pero al pecar con todo el pecado vino la tristeza. Entonces otra cosita más, dice que la tercera sería que su vida se acortó, porque antes el hombre vivía muchísimos años, pero ya después de que el hombre peca, ya los años del hombre fueron acortados, porque Dios quiso que nosotros fuéramos para siempre. Pero, ¿verdad? Entonces, la vida del hombre fue cortada también. Y sigue siendo, va cada día va siendo menos. Dice,
aquí dice que la naturaleza humana será la culminación de su sentencia. ¿Ya? Dice, volverás a la tierra. ¿Por qué le dijo volverás a la tierra? Porque iba a morir. ¿Por qué? Por causa del pecado él iba a morir. A conocer la muerte. Ahí iba a conocer la muerte, cosa que no estaba en el plan de Dios. Entonces dice que volverás a la tierra porque de ella fuiste tomado. Entonces aquí lo dice en el Salmo 104, 29, dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y deja de ser y vuelven al polvo. O sea que lo que dice es que ellos ya no pueden, tienen que volver a la tierra de donde ellos fueron tomados, van a volver al polvo. Eso acarrió muchas cosas, ¿verdad? Entonces el pecado produjo la muerte. Como lo dice también, ya ves, la muerte es cosa de tristeza, porque nadie ahora que vive aquí se quiere morir. Y la muerte trae tristeza para las familias. Claro. Estamos experimentando todos los días en que se murió fulano, ¿qué hace usted? Pues llora, ¿cuál es la causa? No, pues sí la enfermedad, pero es que todas esas cosas entraron al mundo por causa ¿de qué? De la desobediencia del hombre. Y por causa del pecado también vino la tristeza. Entonces dice aquí en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ya ahora queda uno, ¿verdad? Como dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios porque todos los hombres pecaron. Entonces dice, la sentencia de la mujer, ¿cuál fue? Parir con dolor sus hijos. Esta sentencia pronunciada, dice, contra los primeros padres. Dice. La satisfacción que el Señor Jesucristo realizó mediante su sufrimiento, dice, y su muerte, encontraron con el pecado dolores de parto, dice la palabra, ¿verdad? Y la aflicción, el alma se aflige por causa del pecado, ¿verdad? Entonces dice, y vino con el pecado la sujeción. Nosotros no estábamos sujetos a ninguna ley antes, pero por medio del pecado, entonces ahora estábamos sujetos bajo una ley. Entonces dice, Cristo fue, y entonces viene ahí cuando ya Cristo, ¿verdad? La promesa que Dios dio a nosotros, ¿verdad? Que de la simiente de la mujer nacería el Salvador. Entonces, ¿qué? Que el Señor Jesucristo fue puesto bajo la ley, dice la palabra de Dios. O sea que el Señor nos está llevando, dando un paseo de la causa de la tristeza, que es la desobediencia a Dios principalmente. Trae un montón de etcétera, y es por eso que a veces la gente está triste y ni siquiera sabe por qué está triste. Hay otras que sí tienen causa, pero sea una o sea la otra, tenemos entonces una respuesta dada por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene y asume esa sentencia que teníamos nosotros como seres humanos, entonces las cosas cambian. Vamos a seguir prestando atención para saber. Sí, dice, vino con el pecado la sujeción, Cristo fue puesto bajo la ley, como lo dice en Gálatas 4:4, dice, llegó con el pecado la maldición, Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¿Usted ve hasta dónde llega el pecado? Porque Cristo fue maldito por nuestra causa. Entonces, y eso también, ¿verdad? Dice, y murió de una muerte maldita. Como lo dice en Génesis 3:13, dice, entraron con el pecado los espinos. O sea, esas espinas que usted ve al principio, dice, entraron con el pecado los espinos. ¿Por qué? Porque él iba a cargar el peso de toda esa ley para él darnos vida a nosotros. Sí. Entró, dice, con el pecado los espinos, él fue coronado de espinas por nosotros. Él dijo, cuando antes Jesucristo dijo, cuando él estaba allá, le dijo a los discípulos que él estaba triste hasta la muerte. Entonces él se entristeció, tenía que entristecerse porque él asumió, él estaba sintiendo todo el peso de la ley por la causa de ¿qué? La causa de la desobediencia, que es lo que fuimos a ver, por qué nosotros estamos tristes. Porque es que había una sentencia, ¿verdad? Entonces dice, entró con el pecado, dice también el sudor. O sea que Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente vas a ganarte tú el pan que tú vas. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Verdad? Entró con el pecado el sudor también. ¿Ve? Dice, porque él sudó por nosotros grandes gotas de sangre, dice la palabra.
La angustia que él sintió, ¿verdad? Porque como le dije, fue descargado en él todo el peso de la ley. Vino con el pecado también, dice, el dolor. Él fue varón de dolores. Así es. Está especificado ahí, dice, su alma estaba en agonía, abrumada de una tristeza mortal. Fue cuando le digo yo que él estaba allá cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní. Él le dijo a los discípulos, ¿verdad?, que él estaba triste hasta la muerte, y como él se hizo maldición por nosotros, entonces todas esas cosas entraron, y nosotros muchas veces andamos buscando por qué estamos tristes, y andamos buscando una razón aquí, otra razón para allá, pero en realidad, como nos dice la palabra, la tristeza no vino sin causa. Todo tiene una causa, y la tristeza vino porque la desobediencia del hombre. Y dice, él se hizo obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo dice, así el vendaje curativo, dice, resulta más ancho todavía que la herida producida por el pecado. O sea que para nosotros, ya con la muerte del Señor Jesucristo, nosotros quedamos curados, porque por su llaga. Es que tengo ganas de aplaudir. Esa es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque por su llaga, que la interrumpí, porque nosotros, por la llaga de Jesucristo, dice, por ejemplo, dice, así el vendaje curativo, dice, resulta más ancho todavía que la herida producida por el pecado. O sea que vino el Señor Jesucristo a quitar toda esa culpa, y si nosotros venimos a Cristo, le entregamos todas nuestras cargas al Señor Jesucristo, Él nos limpia y nos puede quitar. No es que no vamos a sentir tristeza, pero ya nosotros sabemos cuál es la causa por la que vino la tristeza. No es que usted y yo no vamos a sentir tristeza. Sí vamos a sentir tristeza porque somos seres humanos, y eso fue heredado por causa del pecado y de la desobediencia del hombre. Pero también, como así la muerte entró por un solo hombre, también cuando Jesucristo, ¿verdad?, que es la promesa para nosotros, entonces ahí entra la vida y también entra la alegría, porque el día que nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, entonces sabemos que ya tenemos vida eterna, y vida eterna en Cristo. Señor, así que una manera de vencer, según lo que yo estoy entendiendo en esta noche, yo espero que usted también lo esté sacando esa cuenta, una manera de nosotros mantener la tristeza que puede llegar a nuestras vidas, pero mantenerla a raya en nosotros, o que nada más sea una visita, pero que debe regresar en el momento que nosotros recordamos que el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros, asumió toda nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestra aflicción. Eternamente, Él fue y la crucificó allí en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna, nos dio alegría, nos dio gozo. Por eso es que su palabra nos recuerda a nosotros que Él cambió nuestra tristeza en gozo. O sea, me estoy alegrando mucho porque vamos llegando a la parte, porque casi nadie le gusta saber cuando... ¿Qué? La tristeza es causa de pecado. No, pero si yo no estoy... Y la gente se comienza a luchar. Pero cuando nosotros te estamos trayendo que sí es cierto que la tristeza es causa del pecado y de la desobediencia, pero aquí nos están dando una buena noticia hoy, que nuestro Señor Jesucristo llevó cautivo allí todo lo que eran nuestros males, dolencias, tristezas, aflicciones, y entonces trajo gozo a nuestra vida. Aparte de salvación, aparte de liberación, de sanidad, también trae gozo a nuestras vidas, para que aunque la tristeza venga y visite, porque como bien lo dice nuestra amada hermana Gloria, va a llegar la tristeza, porque pues está establecida para el hombre morir una sola vez. Hay muchas cosas que nos causan tristeza, pero Dios está allí con nosotros, el Espíritu de Dios está allí. Nuestro Señor Jesucristo hizo algo que cambió nuestra historia. Qué cosa tan hermosa es esa. Sí, amén. Yo me sorprendí, ¿verdad? Porque cuando la pastora me invitó, y de la tristeza, ¿y qué puedo decir yo? Yo a veces me pongo triste también, digo yo, y yo ni sé cuál es la razón por la que yo estoy triste. Yo creo que a ustedes a veces también les pasa ahí que están en su casa, o claro, uno sabe que como seres humanos que somos, que tenemos carne todavía, ¿verdad? Exacto, entonces, si nos dolemos, y ¿verdad? Como le dije, si le traen una mala noticia, usted se entristece, usted le da dolor, y yo como decimos nosotros, llora, y todo, porque es parte de la naturaleza que nosotros
heredamos de nuestros primeros padres, ¿verdad? Pero no quiere decir ahora cuando Jesucristo aparece, ¿verdad? Dice para deshacer todas las obras de la carne, todas las obras de la ley, él las deshizo, ¿verdad? ¿Cómo? Porque él dijo que él estaba triste hasta la muerte. La tristeza que usted y yo sentimos, él la llevó, él la sintió también. Quiere decir, amados, que a veces la gente está en tristeza, inclusive por ser ignorantes de una verdad. Y eso es muy importante, porque nosotros hoy estamos descubriendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que sí estuvimos sentenciados, pero ahora tenemos un nuevo decreto, y ese nuevo decreto es la verdad de Dios. Él llevó nuestra tristeza, él llevó tu tristeza, no solo tu tristeza, tus pecados, tus enfermedades, tus melancolías, la maldición, todo lo que sea que existía que nos apartaba de Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso por supuesto que tiene que causar no solo tristeza, sino llanto. Amén, sí. Pero Dios cambió nuestra tristeza, nuestro llanto en gozo. ¿Por qué? Ahora sí van a seguir viniendo situaciones que quieran entristecer nuestra vida, van a seguir pasando situaciones tremendas, pero ya no somos ignorantes de la verdad de Dios. Amén. Ahora sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que eso está permanentemente en nuestra vida con el Espíritu de Dios, así que tenemos solamente que echar mano de esa herramienta, de ese poder de Dios en nuestras vidas para que nosotros entonces podamos equilibrar la tristeza, cualquier situación que quiera venir a nuestras vidas. Cuando hablamos acá a tu espíritu, no estamos negando las circunstancias o las situaciones que puedan causar a nosotros cualquier tipo de tristeza. En el día de hoy estamos hablando de la tristeza, ¿verdad? Pero sí estamos trayéndote las herramientas, una vez que conocemos el tema, las herramientas que te van a servir el resto de tu vida para que tú puedas mantener la tristeza equilibrada. No te dejes gobernar por ella, porque ahora quien debe gobernar tu vida es la verdad de Dios, que es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Entonces, bueno, sigamos adelante porque yo me emociono. Lo que pasa es, ¿verdad?, que como le dije al principio, le explicaba al principio, yo le dije que el hebreo, ¿verdad?, dice que no poseía una sola palabra, porque hay diferentes sinónimos, términos. Y distintos, dice, para expresar diferentes dimensiones de la tristeza, ¿verdad? Porque como le digo, es un tema bastante interesante y para mí yo lo encontré bien de eso porque yo dije, bueno, francamente muchas veces uno no sabe por qué está triste. Una cosa que me causó, ¿verdad? Mire, amada, y usted que nos está oyendo allí, en este tiempo hay muchísimas personas, pero hay muchísimas personas que el estrés, la tristeza, que ellos todavía no saben identificar, como bien decía usted, qué es lo que está pasando. Y el peligro de que la tristeza tome posesión de un corazón es que puede llegar la muerte. Mire, yo acabo de ver a una noticia que me impactó y me estoy recordando justamente en este momento y se los quiero compartir. Una muchacha, viendo la situación y las circunstancias de su país, fíjese que la tristeza no tiene que ver si usted es intelectual, si usted es con un alto nivel de su intelecto es alto, no. Si usted es persona, si usted es gente, la tristeza le va a querer tocar la puerta. Y le va a querer presentar lo que se llama realidad, lo que está pasando en el momento. Pero cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando sabemos que Él perdonó nuestros pecados, no uno, ni dos, ni dos, sino todos los pecados, que Él es la respuesta para toda nuestra vida, no nos dejamos gobernar por la tristeza. Esta persona finalmente se quitó la vida, amados. Oh my God. Se quitó la vida a una mujer joven, preparada, con tantos doctorados y todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque se dejó consumir por la tristeza. Por eso es que hoy nosotros hacemos una alerta, hacemos una advertencia. Cuidado como la tristeza quiere permanecer en tu corazón. Hoy es el día para que tú le digas a la tristeza no. Ya descubrí de dónde vienes. Y ya yo descubrí quién soy en Cristo Jesús. Amén, y si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy es un buen día para que usted le diga, Dios mío, yo quiero que tú vengas a mi vida y me quites toda esa maldición que yo tenía encima y quiero entrar en ti, que eres una bendición. Y traerás bendición continua a mi vida en todas mis emociones, porque de verdad que en este tiempo se necesita creerle a Dios. Amén. Y bueno, bendito sea Dios
Bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, ¿verdad? Amén. Porque Él lo dio para nosotros, para que en Él nosotros seamos salvos, ¿verdad? Amén. Entonces dice, y para eliminar la tristeza en el Antiguo Testamento, o sea, los profetas o los hombres que Dios usó, dice, dice, instaban a las personas a arrepentirse y a llevar, y que fueron llevados a la obediencia. O sea, que ellos se arrepintieran y por medio del arrepentimiento entonces venga la obediencia, porque es por causa de la desobediencia que entró la tristeza y la muerte al mundo. Entonces ellos, en vista de que ellos sabían esta verdad, ellos lo que hacían era que instaban a la gente a que se arrepintiera. ¿Y qué es lo que nosotros estamos invitando ahora a nuestros hermanos y a todo aquel que nos ve, verdad? Que el arrepentimiento en sí para nosotros trae gozo, porque el que recibe a Cristo y se arrepiente recibe la vida eterna y también recibe la alegría que Dios nos ha regalado con su Hijo, ¿verdad? Entonces, la que teníamos como seres humanos desde el principio, que había sido quitada cuando vino la pesadumbre del pecado, que era demasiado fuerte. Pero ahora usted no tiene por qué llevar una carga encima, porque nuestro Señor Jesucristo la tomó por usted. No le quitemos a Él lo que ya Él nos quitó a nosotros. Él lo llevó a la cruz, Él lo hizo perfecto y hoy debemos disfrutar nosotros de eso. Sí, amén. Sí, estábamos hablando, ¿verdad?, de que anteriormente en el Antiguo Testamento los profetas, ellos instaban al pueblo a que ellos se arrepintieran, que por medio del arrepentimiento llega la obediencia, y eso lo podemos ver en Joel capítulo 2 y el verso 12 y 13. Vamos a leerlo para que mire usted que no estamos inventando nada, ¿verdad? Y así usted tiene algo para que cuando se sienta triste vaya y, como dice la palabra, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, porque si se arrepiente Dios, si uno se arrepiente de su pecado, Dios, verdad, es misericordioso para perdonar. Y aquí la palabra dice en Joel capítulo 2 y el verso 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Y el verso 13 dice, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. O sea que si nosotros nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar. Entonces no tenemos que estar ya llevando todo ese peso encima de nosotros, porque ya Él, si usted se arrepiente y Dios lo perdona, no es, como le digo, que no va a tener ni que no va a sentir tristeza, porque ya eso está, ¿verdad? Ya eso vino, eso venía, como decía él. Sí, es parte de nuestras emociones. Sí, es parte de las emociones y parte de lo que hemos heredado. Pero no quiere decir que si nosotros tenemos a Cristo, Él no nos puede sanar. No hay nada imposible para el Señor. Claro. Amén. Sí. Y una vez que el Señor llegó a nuestras vidas, que es la buena noticia, que nuestro Señor Jesucristo pagó allí en la cruz del Calvario, nosotros podemos tomar la alegría, el gozo que Él compró para nosotros a precio de sangre. Lo podemos nosotros disfrutar, porque recuerde que todos estos pasos y todas estas herramientas que estamos hablando, hablan directamente a nuestro espíritu, y nosotros necesitamos creer. Por eso le hablamos al espíritu de cada alma, de cada mente, de cada corazón que está allí, para que le creamos a Dios, porque la fe es la que nos va a acercar al Señor. Cuando nosotros decimos que debemos venir a arrepentirnos ante el Señor, si alguien no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, no lo ha hecho su Señor en su vida, su Salvador, entonces hoy es el momento para esto, para que reciba al Señor en su corazón, para que reciba esa buena nueva, que el Señor vino a cambiar nuestra tristeza en gozo. Amén. Bueno, está aquí mi parte. Que el Señor le bendiga a todos por escuchar esta palabra, esta enseñanza que Dios nos dio, ¿verdad? Y que la pastora me invitó para compartirlo con ustedes. Bueno, en este momento vamos a orar, ¿ok? Amén. Nuestro invitado siempre ora por cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Si hay tristeza en su corazón en este momento, y usted ya tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, el Espíritu de Dios está ahí en su vida, que es su ayudador, clame a Él, dígale: Señor, yo necesito que tú hagas
que esta tristeza se desvanezca en mi vida. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestra tristeza en gozo. Si usted no ha conocido al Señor, hoy es el día para que le conozca, le entregue toda su vida, toda la carga, porque seguro sí tiene una gran carga que entregarle al Señor. Entréguesela y recíbalo como su Señor en esta noche para que entonces suceda que Él cambie su tristeza en gozo. Y nuestra amada va a hacer la oración y después nosotros vamos a respaldarte. Amado Dios y Padre Santo, en Gracias, esta noche, Señor, te damos gracias. Sí, En Señor. el nombre poderoso de Jesús, por todas aquellas personas, Señor, que están ahí, Señor, por las redes, están mirando este Sí, programa, Señor. Señor, se los presentamos y que sea usted, Señor, tocando sus mentes y sus corazones, porque ya ellos, Señor, saben cuál es la causa, Señor, de la tristeza, pero usted viene y pone ese bálsamo eficaz y los sana, los cura, se lleva toda tristeza, Padre Amén. Santo. Sí, Si ellos Señor. lo reciben en su corazón, Señor, ellos van a ser desatados y van a ser libres, Señor. Sí, En Señor. el nombre poderoso de Jesús le damos gracias por ellos, en el nombre poderoso de Sí, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Muchas Amén gracias, y amén. Padre. Amén. Bye.